Supongo que escribo para teatro porque me interesaba actuar, me interesaba la actuación y siempre he encontrado que el mayor placer del teatro lo obtengo estando con actores y trabajando con actores. Es decir, que mi trabajo no es exclusivamente literario, sino a pie de escenario, como decimos nosotros. Este es un tema bastante frecuente como problema en el teatro, ¿no? Si el teatro debe reproducir algo que comprendemos de la realidad o si tiene que crear en realidad una realidad mucho más real que la real, ¿no? Una realidad más compuesta, más divertida, más intensa. Yo creo que el teatro es simplemente una secuencia, una sucesión de unos momentos privilegiados de teatralidad por intensidad, por composición poética, que nos hacen pensar lo real de otra manera. Lo que pasa es que durante mucho tiempo fuimos criados en la creencia de que el teatro que tenía más valor era el realista o el estrictamente realista, el que utilizaba la apariencia de la realidad para contar una historia. Luego vino una subversión de esto con todo un teatro absurdo que hacía todo lo contrario y creo que ya estamos bastante maduros para pensar una síntesis de ambos polos y de pensar que en realidad el teatro crea realidad y no simplemente opina sobre la realidad. A mí me interesa más la vida que el teatro. El teatro es mi herramienta y mi trabajo, pero lo más importante es la vida de las personas reales y yo trato de que el teatro traduzca algunos aspectos de mi época, de mi tiempo, en situaciones que nos hagan pensar en cómo vivimos, cómo estamos viviendo y por qué. Como me interesa la vida, me incliné más fácilmente hacia la biología o la matemática o la física o esta mal llamada teoría del caos, que en realidad se debería llamar teoría del tutto, si dice en italiano, ¿no? De la totalidad, ciencia de la totalidad, porque allí encontraba explicaciones no reduccionistas a los problemas que me interesaban, mientras que los manuales de dramaturgia y sobre todo los manuales de guión cinematográfico casi siempre te dan una serie de recetas sobre cómo debe escribirse una obra bien hecha aristotélicamente o una obra pensada para satisfacer el gusto de Hollywood. En cambio, en la biología encuentro explicaciones sobre cómo funciona lo complejo. Y si yo creo que la vida es compleja en su funcionamiento, puedo aprender más de algunos paradigmas de la ciencia que de los manuales de dramaturgia. Pero esto es una inclinación personal mía. La tradizione è stato sempre un problema, ¿no? Naturalmente parece muy antipático si viene un extranjero y simplemente te dice tu tradición es una coartada, es un alibi para no preguntarte más cosas fundamentales, ¿no? Muchas veces la tradición se copia a sí misma y en vez de convertirse en una vida artística, se convierte en una vida artesanal. Los argentinos tenemos a nuestra disposición un menú de tradiciones. En tanto somos un país joven, hecho de inmigrantes, podemos tomar lo que más nos interesa de la tradición teatral inglesa, de la tradición napolitana, de la francesa, de la alemana y mezclarlas y decir, esta parte me interesa y no somos responsables por un mapa regional, provincial, como decías antes en tu pregunta. Bueno, pero esto es un problema realmente que en Italia se percibe regionalmente, ¿no? La mozzarella di búfala si fa così. Para obtener el sello de autentificación se debe hacer de una manera, el queso de una manera determinada y si no será grana padano, pero no... Es decir, realmente el deseo de crear un mapa tradicional, que en este caso como una broma lo estoy mostrando con la producción de alimentos, es naturalmente un problema de la vieja Europa. Nosotros sudamericanos, cada vez que vemos el mapa europeo, vemos que se parece cada vez más al mapa medieval, ¿no? Que la globalización los ha forzado a tratar de realimentarse de tradiciones
localistas, pequeñas, aisladas, en vez de simplemente decir, bueno, si me gusta este tipo de salame, me lo voy a comer y no me importa de dónde venga. Hay un ejercicio que realiza la razón, nuestra razón, que es inevitable. Cada vez que se nos presenta un objeto desconocido, tenemos un deseo de conocimiento, de explicarlo, de ver qué es, cómo funciona. Esto es inevitable. Esto nos ha llevado a un tipo de arte o un tipo de teatro que sigue el camino de la ciencia, es decir, que te presenta las cosas como una incógnita que tu cabeza tiene que resolver. Entonces padecemos un exceso de significación. Miramos las escenas teatrales para ver qué cosa es signo de otras cosas. Siempre creemos que detrás de lo que nos dicen se esconde un verdadero significado, ¿no? Yo he encontrado, en cambio, en algunas teorías filosóficas, como en esta de Eduardo del Estal, que utilizo muchísimo, que es esta que divide, que separa el significado del sentido. In italiano lo chiamiamo significato e senso, ma lui dice significado y sentido, y que a mí me resulta realmente interesante. Dice, el sentido y el senso es la parte del acontecimiento, de la percepción, que la razón no puede capturar. Cada vez que te presento algo para que veas y te digo, bueno, ¿qué ves aquí? Si hago esta pregunta me dirán, veo una lapicera. Y raramente me digan, veo una persona sosteniendo una lapicera y detrás un espejo y detrás una cama. ¿Por qué? Porque ver es principalmente decidir qué no debe ser visto. La lapicera se transforma en un significado y todo lo demás, que es el soporte de los significados, que decido no ver, lo llamamos sentido, lo llamamos senso. Entonces me parece que una de las tareas del arte, una de las saludables tareas del arte y del teatro, es la multiplicación de ese sentido, de esa parte invisible del acontecimiento, que sin embargo está allí, y donde están todas las respuestas realmente interesantes, ¿no? Pero es cierto que muchas veces el teatro se ha vuelto críptico, jeroglífico. Es complicado, esta obra no la voy a entender si no conozco toda la cultura, porque son signos culturales. A mí ese tipo de teatro me aburre bastante, tiene muy poco que ver con mi teatro. Yo más bien presento el mundo como si el mundo fuese muy extraño, pero no como si sus significados fueran culturales, sino simplemente me interesa el advenimiento de acontecimientos extraños, que, bueno, un poco lo que ocurre con el cine de David Lynch, ¿no? Que uno lo mira y dice, no entiendo nada, pero me doy cuenta que no me están queriendo decir algo simbólico o algo detrás de lo que estoy viendo, que simplemente presencio un acontecimiento extraordinario. Un saludo muy grande para todos los lectores y espectadores de Fanpage.